Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, al CIVIC y a los expositores que realmente nos pusieron al tanto de avances tecnológicos espectaculares. Además, lo que realmente me parece bárbaro es la cantidad de gente que ha convocado esta manifestación científica. O sea, el interés que hay ahora en Rosario por la ciencia es mucho más grande de lo que yo he visto hace tiempo acá en Rosario. O sea, gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes. Bueno, interesantísimas las preguntas. Les recuerdo que van a quedar todas aquellas que no se puedan contestar, igual que sus opiniones y demás, registradas en una página que en pocos días van a poder compartir en www.civic.com.ar como un registro, como un recuerdo de esta noche tan particular. Vamos a empezar por Luis Herrera Estrella. Luis, la primera pregunta es para vos. ¿Existen estudios científicos que prueben si los alimentos transgénicos son seguros para la salud? Es una pregunta muy interesante e importante. Sí existen muchos estudios que demuestran que los alimentos transgénicos son seguros. Por ahí se hizo un análisis, un metaanálisis de alrededor de 3.000 estudios que se han hecho para verificar la toxicidad, los problemas de alergia, etcétera. Y la conclusión está reportado en un documento que generó la Comunidad Económica Europea, que se llama 25 años de estudios en transgénicos, donde participaron 300 grupos de investigación, se gastaron alrededor de 500 millones de euros en los estudios y la conclusión es que los alimentos transgénicos son igual de seguros que los alimentos convencionales. Bien. Entonces hay muchos estudios. Perfecto, respondida entonces esa pregunta. Hay muchas preguntas también, muchas más para Luis. Vamos a continuar con algunas de las preguntas que este público entusiasta hizo para el doctor Martín Vázquez. Doctor, ¿es posible realizar desde el nacimiento de un niño la secuenciación de su genoma y microbioma para prevenir futuras enfermedades que puede desarrollar? ¿Esta tecnología podría estar eventualmente incorporada en los sanatorios como rutina en el futuro? Hola, ahí está. Bueno, la mejor respuesta a esa pregunta es que ya se hace en Estados Unidos. El Kansas, el Children's Hospital de Kansas lo hace normalmente como rutina en las unidades neonatales de cuidado intensivo, en donde saben que tienen una ventana de 48 horas para resolver una enfermedad genética desconocida en la que pueden actuar. Y en esa ventana han puesto todo a punto para secuenciar completamente el genoma y descubrir cuál es la variación genética que está causando la enfermedad y ver si es accionable y la pueden actuar. O sea, es una realidad. En Estados Unidos es una realidad. Bien. Esta pregunta creo que también Diego se puede sumar, pueden contestar todos, y tiene que ver con el trabajo que el Estado y las empresas pueden hacer en la adopción de nuevas tecnologías, esta asociación para justamente mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué pasa en Rosario? ¿Qué pasa en la Argentina? Esta interacción Estado y sectores privados en pos de mayores desarrollos a mejores desarrollos. Rosario indudablemente es un ejemplo de ello. ¿Cómo lo ve Luis tal vez en México? Y por supuesto Facundo se puede sumar, ¿no? Sí, cada vez vemos más interacción, digamos, entre privados y científicos. Y uno de los objetivos que tiene el gobierno nacional es promover esta interacción. Y asimismo acá en la ciudad de Santa Fe se ha creado una agencia santafesina que también financia la ciencia y que uno de los objetivos sería mejorar la interacción entre el privado y el público. Perfecto. Luis, en México, ¿cómo funciona esta unión, esta sociedad entre lo público y lo privado en relación a los desarrollos científicos? Bueno, yo creo que en general en América Latina la participación de los gobiernos del Estado en promover desarrollos tecnológicos y la creación de empresas está muy rezagada con respecto a otros países que tienen una larga tradición. En Europa, desde la
revolución industrial ha habido apoyos de los estados para que se implementen nuevas tecnologías y se sea más competitivo. Los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, en México hay un programa donde inician a dar apoyos el Estado, tanto el gobierno local del Estado donde estamos como el gobierno federal, para permitir que estas empresas se generen. La empresa que nosotros creamos sin duda no se hubiera podido llevar a cabo sin los apoyos del gobierno estatal y federal. Yo creo que es una cosa fundamental que se tiene que aprender, que aunque no se ven los resultados a corto plazo, que a veces los políticos necesitan para mañana el resultado para la campaña, esta es una inversión que lleva un poco de tiempo, pero que es fundamental para que realmente avancemos en el bienestar social y económico de nuestros países. Muy bien, vamos a las preguntas para Facundo Manes. Uy, a ver esta. ¿Es posible hacernos nosotros mismos más inteligentes? El mayor problema con esa pregunta es que la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. La ciencia puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual, que correlaciona con ciertas tareas en la vida que están relacionadas con lo que mide el coeficiente intelectual, el cálculo matemático, la aritmética y demás. Pero para nada correlaciona con otras actividades o éxito en la vida, como es el liderazgo, por ejemplo, como es, por ejemplo, hay líderes que cambiaron la historia y el destino de su país y quizás no sabían hacer un cálculo matemático complejo, pero tenían la inteligencia emocional y social para entender qué quería su sociedad, para tener la empatía, que la empatía es saber que el otro siente algo y sentir lo que siente el otro. Entonces, la ciencia no puede medir el humor, no puede medir la ironía. En síntesis, el término inteligencia es algo diferente para lo que en la calle llamamos inteligencia y lo que la ciencia puede medir. Lo que la ciencia puede medir es un aspecto de la inteligencia, que es de hecho, muchos jefes suelen ser menos inteligentes que sus empleados. El empleado dice, pero yo soy más inteligente que su... Sí, tiene razón. Generalmente, le cuento una anécdota. Cuando yo vivía en Inglaterra, en Cambridge, hubo dos matemáticos que tenían un premio parecido al premio Nobel de Matemática. Y Simon Baron-Cohen, un investigador en autismo de Cambridge, le hizo un experimento que le mostró miradas, a estos matemáticos brillantes, le mostró miradas de caras, y solamente las fotos de miradas con alguna emoción, o sorpresa, o alegría, o tristeza. Y estos matemáticos brillantes que ganaron ese premio, que parece un premio Nobel de Matemática, no podían reconocer la emoción de la mirada. Menos mal que esos matemáticos eran los matemáticos de la universidad y ganaban premios matemáticos y no eran los decanos o rectores, porque si no la Universidad de Cambridge hubiese fundido. El rector quizás no podía resolver un cálculo matemático complejo, pero tenía que ir a Londres a pedir plata, hacer la cena de gala, hablar con los políticos. Ese es un tipo de inteligencia que no puede medir la ciencia, pero que es tan importante. Entonces, la pregunta es, sí, ¿la inteligencia humana es muy compleja como para que la ciencia la pueda medir? Te lo traigo más al llano. Las mujeres muchas veces decimos, mirá qué hombre inteligente, pero emocionalmente su inteligencia es cero. Te mató. Responde eso. ¿Puedo seguir? Sí, por supuesto. Como dije, te voy a responder hablando mejor de las mujeres. Buenísimo, me encantó. Hubo un estudio... El conocimiento actualmente se produce en equipo. Ya no hay más Pasteur, Einstein, es muy difícil. Ya el conocimiento en las ciencias duras, en la matemática, en la genética, en la medicina, en la ingeniería y en las ciencias humanísticas, el conocimiento es en equipo. La inteligencia individual se expande en grupo. Y se estudió qué predecía el éxito de un grupo y qué no en generación de conocimiento. Y había 3 factores que predecían el éxito de un grupo. Uno es la capacidad empática de los miembros del grupo. O sea, cuanto mayor empatía tenían los miembros del grupo, el grupo funcionaba mejor, tanto para resolver un problema tal o X. Segundo, que no haya una voz líder total en el equipo. Los equipos tienen que tener varias voces dominantes, no una sola voz dominante. Y el tercer punto, que se relaciona con el primero de la empatía, es la presencia de mujeres. La presencia de mujeres en los grupos predice el éxito del grupo.
Y se cree que por la empatía, porque las mujeres procesan la emoción y la empatía en forma diferente a los varones. Bien, perfectamente, correctamente respondido. Vamos, sí, Martín, Diego, por ¿no favor. tenés alguna opinión sobre si el microbioma puede influir en la inteligencia? No, creo que A La ver. respuesta de Facundo ya fue. Lo dejamos ahí. Vamos ahí. Después lo discutimos más Se ganó tarde, a la lo mejor audiencia. en algún bar. Bueno, continuamos, hay muchísimas preguntas, ya vamos cerrando. Para Martín Vázquez, si esta lectura del segundo genoma o microbioma, y vos hablabas de la posibilidad de que algunos probióticos o prebióticos ayuden a mejorar enfermedades neurológicas o psíquicas, si eso lo vamos a ver dentro de mucho tiempo. No, digamos, básicamente la respuesta es que me parece que todo lo que tiene que ver con terapias que se dirigen al microbioma, justamente lo que tienen es un desarrollo de producto mucho más corto que aquellas que están dirigidas contra patologías que están en nuestro genoma. Entonces, evidentemente, en base a eso, seguramente en los próximos años, muy pronto, apostemos a los próximos 5 años, tiene que haber algunas respuestas. De hecho, algunos de los estudios que se hacen ya se han hecho en humanos y mejorado los síntomas usando probióticos específicos. A ver, si yo lo entiendo, una persona, por ejemplo, con un trastorno psíquico particular, como puede ser una depresión mayor, hay un se caso- estudia ese microbioma está desarreglado, desequilibrado, se le indica médicamente un determinado probiótico, ¿puede mejorar su sintomatología? Absolutamente. Hay un caso igual emblemático de un médico de Estados Unidos, de un psiquiatra de Estados Unidos que se llama James Greenblatt, del área de Boston, que lo que hizo fue trató a una nenita de 6 años Sí. que tenía trastorno de desorden de atención y hiperactividad. Venía siendo tratada con psicofármacos, no mejoraba. Y a él se le ocurrió en el momento preguntarle si no estaba acompañado además por síntomas gastrointestinales, a lo cual la respuesta fue sí. Le hizo algunos estudios de orina en los cuales pudo ver que algunas moléculas que derivaban de ciertos microbios presentes en el microbioma estaban desordenadas. En base a ese estudio intuyó que podía haber desórdenes del microbioma y la trató durante un tiempo con un probiótico específico basado específicamente en Lactobacillus rhamnosus JB1, nombre y apellido del probiótico, y le mejoró tremendamente los síntomas, más allá mucho mejor de lo que era tratado con el psicofármaco. Y está documentado, se puede googlear, o sea que específicamente eso ya existe. Bien. Luis Pasteur decía de que era imposible la vida sin bacterias. ¿Eso es cierto? Tanto para humanos como para plantas. Totalmente imposible. ¿Para plantas? ¿Está probado? También. Bueno, no sé si esté probado porque es muy difícil que un organismo se aísle de los microbios 100%, pero yo creo que lo más probable es que sí, que no sobrevivamos en ausencia total de microorganismos. Fíjate si me lo encontrás a Juan. A pesar que se eliminen todos los microorganismos patógenos. A pesar de que se eliminen todos los patógenos, porque en realidad necesitamos algunos microorganismos para nuestras funciones normales. Diego, yo te presenté y dije que había sido de algún modo uno de los hacedores o mentores de ese sueño a mediados de los 80 de poner a Rosario y a la ciencia de Rosario, los desarrollos científicos a nivel nacional e internacional. ¿Hoy qué pensás de aquel sueño? Bueno, que superó la realidad, por suerte. Que superó la realidad, digamos, superó el sueño, quiero decir. O sea, cuando empezamos teníamos prácticamente nada, solo lugares inundables. Sí. Y trabajábamos como podíamos. Ahora, digamos, se dispone de institutos, se dispone de tecnología, se dispone de laboratorio. El CIVIC, el INDEAR son un ejemplo, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, del cual fui el primer director, es otro. O sea que la verdad es que fueron superados todos mis sueños. ¿Y los recursos humanos están, los jóvenes están interesados en estudiar ciencia? ¿Hay recursos humanos suficientes para toda esta revolución? Sí, mira, por ejemplo, allá estos Nuestro recursos team humanos que de están mandando Así es, son un ejemplo. la pregunta, así como ellos, tenemos mucho, digamos, en el IBR y en otros institutos. O sea, sí hay interés por la ciencia. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ya las últimas preguntas.
Para Luis, para Martín, ya las comenté recién. Vamos a seguir con Facundo Manes y tiene que ver con que si en una familia hay antecedentes de Alzheimer, una madre, una abuela, un padre, es necesario que los miembros más jóvenes de esa familia empiecen a hacerse estudios clínicos o de otro tipo a edades muy tempranas, muy jóvenes. Vamos a poner un ejercicio. Viene una persona a mi consultorio y me dice, mi mamá o mi papá, un familiar directo, tuvo Alzheimer o tiene Alzheimer. ¿A qué edad empezó? Le digo yo. Y a los 70 años, 80. No, no te preocupes, pero mi tía tuvo Alzheimer. ¿A qué edad empezó? Y a los 70, 80. Bueno, lo que pasa en tu familia es que ustedes es una familia longeva y, digamos, el principal riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Ahora, si viene alguien y me dice, mira, mi hermano tiene Alzheimer, ¿qué edad tiene? 45. Mi hermano tiene Alzheimer, mi primo tuvo Alzheimer, y ¿a qué edad empezó? 40, 50 años, puede haber una familia de Alzheimer. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando el Alzheimer es esporádico, que es el 99%, la mayoría de los Alzheimer que uno ve en el consultorio, que ustedes pueden ver de las personas con Alzheimer, es esporádico, donde la genética cumple un rol, pero no es determinante. Es un rol más, como podría ser otros de multicausa. Y en esos casos, hacerse un estudio, hay ciertos marcadores que marcan un momento de riesgo, puede ser peligroso. Y lo repito con un ejemplo, y perdón que me tome tiempo, pero es importante. Vienen dos hijas, que esto pasó en mi consultorio, dos hijas que la madre y la tía tenían Alzheimer, después de los 65 años, es esporádico. Y vinieron a verme a mí con los estudios estos genéticos que aumenta el riesgo o no. Una chica, una de las hijas, estaba deprimida porque tenía en el examen aumento de riesgo. Se mide una apolipoproteína, que cuando da 4,4 es más riesgo, menos. Pero esos son estudios grupales, que no se pueden replicar individualmente. Una cosa son estudios grupales y otra cosa son estudios individuales. Entonces, esa mujer de 30 y pico de años que tenía más riesgo que la hermana a tener Alzheimer, quizás vivía 30 o 40 años de vida deprimida y nunca tuvo Alzheimer, nunca iba a tener Alzheimer. Y la hermana, que quedó negativo, estaba feliz y quizás tenía Alzheimer. O sea, cuando hablamos de riesgo genético, son estudios grupales. Que decir, bueno, tener un familiar directo con Alzheimer aumenta 4 veces el riesgo. Pero eso quiere decir que 10.000 personas, en 1.000 personas con Alzheimer, con un familiar directo va a haber 4 veces más de riesgo que de 1.000 personas que no tienen un familiar directo. Pero a nivel individual no se pueden transmitir o traducir esos resultados. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta. Así que la respuesta es si hay que ver cuándo empezó el Alzheimer. Después de los 65 años no es hereditario y yo no haría ningún examen genético. Bien, y una pregunta que se repite, que creo que pueden contestar absolutamente todos, tiene mucho que ver con esto, con la posibilidad de la medicina de precisión, con los avances tecnológicos y científicos, de anticiparse a las enfermedades, de saber lo que nos puede pasar o no. En general, la gente quiere saber, no quiere saber, qué implicancias puede tener una persona que, por ejemplo, le digan que tiene una determinada característica genética o falla genética que dentro de 3, 4, 5 años va a desarrollar una enfermedad que puede ser curable y prevenible, pero también puede ser incurable. ¿Qué pasa con eso, Martín? Porque me imagino que debe ser una de las consultas que también llegan muy a menudo a partir de las investigaciones que ustedes hacen. Es muy interesante, y recién me parece que Facundo puso en contexto algo muy importante en el caso de Alzheimer. O sea, puede ser o no puede ser determinante. Hay enfermedades en donde sí, en donde es claramente determinante. Claro. Y es más, y sabés que son accionables. Entonces, no hacer nada sería muy malo. O sea, sabés que lo causa, al 100% de los casos, y encima es accionable. Ahora, aquellos estudios en donde ahí tenés un 30% de probabilidad, ese tipo de casos son los más discutibles, como lo que mencionó Facundo recién. Ahora, aquellos en donde realmente la proporción y el estudio de población indica que el 99% de los casos que vos encontrás esa variación genética te va a llevar a esta enfermedad, esos casos sí hay que verlos bien y ser reportables y ser accionables mucho mejor. Bien, yo voy a hacer una pregunta al auditorio. Si tuvieran la posibilidad de que esta noche antes de irse se les tome una muestra y se secuencie su genoma para saber mucho más sobre ustedes y sobre su futuro y el de su descendencia en relación a determinadas enfermedades. ¿Quién se anima? Muchos. Bueno, les digo que... ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. Yo les quiero preguntar, si hubiera un test ahora en el cual les podría decir si ustedes van a tener Alzheimer en los próximos años, ¿quién se lo haría?
Wow. Lleno de valientes, Rosario. Claro, perdón. Sí. Por supuesto que ningún estudio genético de estas características, ni siquiera la recomendación del estudio genético se hace sin el asesoramiento profesional indicado. Eso es absolutamente importante. Tiene un asesor genético y un consultor genético que tiene que... Y aparte psicólogos. Hay claro. Esto lo que hablamos recién pasa. En la Corea de Huntington es una enfermedad que el 50% de los hijos van a tener la enfermedad. Inclusive alguien que no tiene los síntomas, pero que va a tener que decidir si quiere tener hijos, porque le va a transmitir a los hijos la enfermedad. O sea, que uno, a veces, este consejo escapa a la vida de uno, es también a los herederos. Bien, y se están armando equipos, digo, mucho más multidisciplinarios, con asistencia psicológica, psiquiátrica y demás, para indicar los estudios y para leer esos estudios en conjunto con los investigadores. Una cosita más que quiero recalcar a la pregunta que hiciste vos. Yo normalmente la he hecho en audiencias similares, en cantidad de gente, y hubo muchas más manos levantadas hoy que en veces anteriores. Que hace 5 años, yo recuerdo vos hiciste esa pregunta o muy parecida hace 5 años y yo creo que ni el 10% de la sala levantó la mano. Eso es importante. Luis. Yo tengo una pregunta. ¿Ya tenemos suficiente información para realmente interpretar esta información genómica? Porque había una empresa que se llamaba 23andMe, que hace la secuenciación del genoma para ver qué origen tiene uno, qué tanta sangre europea, americana, negra, etcétera, y además daban un historial de propensiones posibles a enfermedades. El gobierno americano les prohibió que entregaran esa porque no había datos confiables todavía para la mayoría de las propensiones. Sí hay claramente algunas cosas que tienen una liga genética muy demostrada, pero yo creo que en la mayoría de los casos esta información todavía es peligrosa. Y luego dices, te vas a morir de Alzheimer y te mueres de angustia en lugar de morirte de Alzheimer. Sí, es el ejemplo que conté de la Alzheimer, te lo da la depresión. Tal cual. Pero lo que comenta Luis, yo quiero comentar algo más. El caso de 23andMe, bueno, justamente es un caso muy particular el que menciona. Es una empresa de las que llaman direct to consumer, o sea, le dan el resultado directamente al paciente, sin ningún médico de por medio. La FDA le prohibió exactamente eso, que sea direct to consumer, lo cual no significa que el estudio no se pueda hacer a través de un médico. Y hoy hay enfermedades perfectamente comprobables, que el porcentaje es alto y que encima son accionables. En esos casos es donde realmente hay que saber y hay que actuar. Sí, por ejemplo, si vos sabés que tenés una alta predisposición para desarrollar dentro de 10 años un cáncer de pulmón, tal vez podés modificar con cuestiones de hábitos en el presente mucho más esos hábitos, cambiarlos para por lo menos retrasar la aparición de esa enfermedad. Digo, la medicina de precisión es preventiva, también no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Totalmente. Sobre todo preventiva. Muchísimas gracias, Facundo Manes, muchas gracias, Luis Herrera Estrella, Martín Vázquez, Diego de Mendoza. Los invito a pararse para la foto final. Gracias a Jorgelina Fay, a Sebastián Digma, a todo el equipo de Laboratorio CIVIC que nos regaló en estos 25 años este enorme obsequio de participar de estas conferencias científicas con estos expertos de lujo de manera abierta al público y gratuita. Muchas gracias, rosarinos, muchas gracias, gente de la región de Santa Fe, por compartir este momento con todos nosotros. Un fuerte aplauso para todos ustedes.